¿Logran ver mi pantalla compartida? Sí. Gracias. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a revisar cómo vamos a finalizar esta asignatura con este tercer corte. Entonces, el tercer corte, ¿para cuándo lo tenemos programado? Para el 28 de noviembre. Hasta ahora no hemos tenido ningún cambio o no tenemos hasta ahora ningún cambio. Esperemos que las cosas se sigan dando y la habilitación está programada para el 5 de diciembre. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar la planeación del tercer corte y la presentación de análisis del consumidor, que es con el que ustedes van a desarrollar la actividad evaluable de este tercer corte. Comenzamos con la planeación del tercer corte. Entonces, ¿qué tienen para el tercer corte? Básicamente, lo que ustedes o lo que vamos a desarrollar es hoy una clase magistral. El próximo martes, si tienen alguna inquietud, pregunta en equipo, con tiempo, nos organizamos y nos citamos para que podamos desarrollar las preguntas que tengan que desarrollar. Igual si necesitan algún apoyo en alguna temática, con todo gusto. Y el 21 de noviembre va a ser la presentación de la actividad final. Esa presentación de la actividad final hoy la vamos a definir, por tanto les voy a agradecer por favor que en los equipos, esto aquí está, que en el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp vayan definiendo cuáles son los equipos o cómo van a estar conformados los equipos. Pueden ser los mismos con los que venían trabajando, sí, definitivamente sí, pero sí es importante que en el grupo de WhatsApp se organicen los equipos porque les voy a dar una temática a cada equipo. Entonces les voy a agradecer que mientras vamos dando la clase, si pueden ir organizándose, mejor. Listo. Que ahí había un pequeño detalle que ya lo acabo de corregir. Bueno, entonces, nosotros tenemos hoy noviembre 7 clase magistral, que con esta clase pues ustedes van a tener los componentes teóricos para desarrollar la presentación de la actividad final, que va a ser el 21 de noviembre, y el 28 de noviembre estamos programados para que sea la final. Esa fecha pues revisamos todo lo que ustedes tienen o la calificación de la presentación, y el 5 de diciembre está programada la fecha para la habilitación. Entonces así finalizaríamos esta asignatura. No sé si tengan aquí alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, por el momento no. Ok, entonces vamos a entrar a la temática que vamos a desarrollar hoy y es análisis del consumidor. Con esta temática, pues ustedes van a desarrollar la actividad evaluable de este tercer corte que va a ser en equipos. Ya al final les voy a dar los detalles de esa actividad que van a desarrollar. Pero de entrada, por favor, vayan organizándose en equipos para que pueda yo darles la temática a cada uno de los equipos que se organicen, y hoy se pueden organizar. Ya después, o sea, la temática la reparto hoy. Entonces, el tema del análisis del consumidor es importante identificar que existen 4 actores del consumo. O sea, no todos son clientes, no todos son consumidores, algunos son decisores o algunos son influenciadores. Estos 4 personajes pueden ser una sola persona o pueden ser 4 personas diferentes, pero sí es muy importante que cuando yo estoy revisando análisis del consumidor, identifique cuáles son esos 4 actores. Entonces, primero, el consumidor es la persona que usa ese bien o servicio, pero no necesariamente va a la caja y lo compra.
Por ejemplo, en mercadeo se da el fenómeno que las mujeres toman muchas decisiones acerca de los productos que consumen los hombres. Entonces, la publicidad puede hacerse dirigida al consumidor o puede hacerse dirigida al cliente, que es el que va y acciona la caja. Con respecto al cliente, es esa persona que va a la caja, adquiere, pero no necesariamente es quien lo compra. ¿Quién está aquí hablando? Si tienen alguna pregunta, por favor, abren el micrófono. De lo contrario, manténganlo apagado para que podamos concentrarnos acá en la temática. Entonces, el cliente es esa persona que va a la caja y gestiona la compra de ese bien o servicio. El decisor es una persona que a veces, un momento. Bueno, entonces seguimos. El cliente es la persona que va a la caja, consume el producto, pero no necesariamente es no necesariamente es quien lo consume. El decisor es la persona que toma la decisión acerca del producto, pero en muchas oportunidades no va a la caja, no hace la transacción y por supuesto tampoco lo consume. Simplemente es quien influencia para que se tome la decisión de compra y bueno, no necesariamente está vinculado con el uso y con la compra del bien o servicio. Y el influenciador es esa persona que influencia para que se compre el bien o servicio, pero tal vez ni siquiera nunca lo ha usado, nunca lo ha comprado, sino que simplemente lo recomienda por X o Y razón. En estos momentos existe la profesión del influenciador. Entonces, el influenciador es la persona que recomienda usar un bien o servicio y a veces ni siquiera lo usa. Con respecto al análisis del consumidor, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de análisis del consumidor, no se trata de una sola disciplina. No se trata de una sola disciplina, sino que se trata de varias disciplinas que tienen que ver con las decisiones que se toman en mercadeo. ¿Cuáles son las más relevantes? Porque podría decir eso, o sea, las más relevantes que se usan en este tema del marketing. Se usan teorías psicológicas, teorías sociológicas y teorías antropológicas. No obstante, también hay una teoría que es económica, que es la de Marshall, que también se usa en el tema de análisis del consumidor. Sin embargo, les voy a compartir estas porque estas son las que son más utilizadas con el tema de análisis del consumidor como tal. Entonces, para desarrollar estas teorías psicológicas, sociológicas y antropológicas, es importante resaltar que la compra es el resultado de una emoción. Usualmente es más emoción que razón. Entonces, por eso se dice que el resultado es un resultado de la emoción. Si la emoción es positiva, la compra se da. Pero si la emoción es negativa, usualmente la compra no se da. Por tanto, el 75% de las decisiones de compra se toma de forma inconsciente. Quiere decir que ahí entran a jugar ciertos componentes que algunos son sociológicos, algunos son psicológicos y algunos tienen que ver con componentes de antropología que me indican o me direccionan por qué o me llevan a tomar cierta decisión y ya vamos a ver cada una de ellas y ustedes decidirán. Es importante tener en cuenta que en los temas de mercadeo nosotros manejamos tres partes del cerebro.
Hay una parte donde nosotros manejamos todo lo racional, hay una parte donde manejamos todo lo físico y hay otra parte donde manejamos todo lo sentimental. Esas tres partes en marketing se llaman cerebro reptiliano, cerebro medio y cerebro nuevo. En la parte reptiliana es donde tomamos decisiones que tienen que ver con nuestra subsistencia o nuestra sobrevivencia, tratar de sobrevivir. Y además temas como dormir, luchar, todo lo que tiene que ver con nuestro instinto y nuestro deseo sexual, todo se maneja en la parte reptiliana. Es el cerebro más cercano que nosotros tenemos cuando se trata de tomar decisiones y por eso se dice que hay muchas decisiones que se toman con impulso. De hecho, hay unas teorías que indican que el cerebro femenino, porque no voy a decir de la mujer, sino el cerebro femenino y el cerebro masculino, tienen unas características muy puntuales en las cuales el cerebro masculino desarrolla más la parte reptiliana y el cerebro femenino desarrolla más la parte límbica. Eh, y eso hace que las mujeres seamos un poco más sentimentales y tomemos decisiones mucho por lo que escuchamos, mientras que los hombres son más rápidos en tomar decisiones en el sentido de temas que tengan que ver con el instinto. Y además de eso, usualmente reciben mayor estímulo es por la vista. Usualmente, o el cerebro reptiliano, la forma más inmediata de manejarlo es a través de la vista y a través del tacto. La parte límbica es más auditiva y en esa parte límbica que está un poco por encima de la parte reptiliana es donde se manejan las emociones. Entonces se dice que el cerebro masculino es un poco más emocional que instintivo. Y el cerebro nuevo o cerebro cortés es la parte más profunda que nosotros tenemos y ahí es donde se toman las decisiones que tienen que ver con eh, temas a largo plazo o que son mucho más importantes, los consideramos pues mucho más importantes para nosotros. Esta parte del cerebro cortex, tanto para el cerebro masculino como el femenino en mercadeo, está en iguales condiciones habilitado, pero tengo que pasar por varios filtros, por una parte reptiliana, por una parte límbica y luego me voy a la parte cortex. Así es como en marketing se han investigado que se desarrollan las tomas de decisiones. De hecho, hay muchos estudios acerca de el análisis del consumidor y la toma de decisiones y todos ellos resaltan el hecho de que usualmente más del 70% de las decisiones son impulsivas, son muy cortoplacistas y solamente las que necesitamos decidir que son a largo plazo, como comprar una casa, como decidir qué carrera estudiamos y demás, que son mucho más a largo plazo, esas sí se van al cerebro cortés. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso, en este tema del análisis del consumidor en marketing, se tienen en cuenta estas cuatro teorías. Como les decía, hay una teoría económica de Marshall, sin embargo, esto opera como oferta y demanda y es un tema bastante económico, pero las que más se utilizan por los especialistas de mercado son estas cuatro. La teoría de Pavlov, la teoría de Veblen, La mayoría de la gente está en Medellín. la teoría de Sigmund y la teoría de Maslow. Entonces, en este tema de la teoría de Pavlov, no sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos viendo en nuestro bachillerato en filosofía, las teorías del aprendizaje, esta es una teoría que se toca. ¿Por qué? Porque a través de diferentes experimentos que desarrolló Pavlov, notó que existe un condicionamiento, que él lo llamó como condicionamiento clásico, para que se tomen o para que se desarrollen ciertas conductas que están más relacionadas con el componente externo que el mismo componente interno. Entonces, aquí en esta teoría de Pavlov,
o según esta teoría de Pavlov, hay muchas necesidades que no necesariamente nacen contigo, sino que se van desarrollando en la medida en que el impulso te condiciona a que se genere esa necesidad. Él desarrolló experimentos con unos perros a los cuales con una campana que sonaba, o le sonaba una campana antes de darles alimentos, y bueno, ya con el proceso y la repetición, por eso hace parte de la teoría del aprendizaje en filosofía, con la repetición y la repetición y la repetición, entonces ya el perro cuando escuchaba las campanas, ya inmediatamente sentía que tenía hambre, así no tuviese hambre, y recibía el alimento. Entonces, todo esto desarrolló esta teoría. Vamos a ver si logramos ver el video, si no me dicen, a ver si cambiamos el audio. Hola, mi nombre es Yader Ibarra, bienvenida a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre qué es el marketing pavloviano. ¿Se escucha, profesora? ¿Cómo? ¿Me podrían ¿Sí se confirmar? escucha? Ok, gracias. Es que no los veo, perdón, no los veo, entonces me toca preguntarles. Como la teoría del condicionamiento clásico y cómo puedes aplicarlo a tu negocio o emprendimiento. Iván Pavlov fue un neurólogo y fisiólogo ruso, ganador del Premio Nobel. Los estudios de Pavlov fueron la base para el estudio del comportamiento humano. En su experimento, Pavlov hacía sonar una campana antes de dar alimentos a su perro. Una vez el animal pudo relacionar la campana, el sonido de la campana, con el alimento, Pavlov observó que el animal solía salivar con el simple hecho de escuchar el sonido de la campana. Ahora, te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver la publicidad con la teoría del condicionamiento de Pavlov? Pavlov demostró cómo su perro llegó a aprender mediante un modelo de aprendizaje asociativo, con un estímulo previamente neutro para el animal, que en este caso era el sonido de la campana. Él llegó a conseguir una respuesta que en este caso era la salivación del animal. Pavlov demostró que el animal asociaba el sonido de la campana con la respuesta condicionada, el final, que era ver la comida. Los medios nos bombardean constantemente con todo tipo de publicidad condicionada y no siempre somos conscientes de ello. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Stanford revela que la visión de imágenes eróticas tiene resultados emocionales positivos en los hombres y les anima a gastar dinero en productos que no tienen nada que ver con estas imágenes. En el caso de productos cuyas propiedades físicas no son fácilmente diferenciables a simple vista, como las bebidas, tabacos o perfumes, es conveniente crear un condicionamiento de tipo clásico mediante asociaciones de forma que el individuo distinga dichas propiedades. Para lograr notariedad de una marca mediante publicidad se utiliza el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico o marketing pavloviano ofrece cambios en las opiniones, en los gustos y el comportamiento del individuo. Un buen ejemplo es la campaña del vaquero de Marlboro, una de las más exitosas y de mayor preferencia. La base para la campaña es que mucha gente asociaba al vaquero con los sentimientos muy específicos. El vaquero es el estímulo primario y no condicionado. El sentimiento positivo que evocaba el vaquero, ya sea fuerza, masculinidad, tranquilidad, seguridad, es la respuesta no condicionada. Bueno, ya sabes, el marketing pavloviano, también conocido como teoría del conocimiento clásico, es una técnica que tú puedes aplicar a tus negocios y emprendimientos para generar más ventas. Bueno, entonces es utilizada esta teoría de Pavlov para impulsar el deseo y las necesidades, sí, definitivamente sí. La segunda teoría que revisamos es la de un sociólogo muy famoso, apellido Veblen. Este señor desarrolló una teoría súper interesante, muy importante, que también vamos a ver, acerca de cómo nosotros
o podríamos estar condicionados por el tema del ambiente que nos rodeamos para generar compras o para desarrollar necesidades de comprar. Entonces, según la teoría sociológica de Veblen, nosotros estamos en un círculo en el cual ese círculo va creciendo en la medida en la que vamos avanzando o que vamos desarrollándonos o que vamos abriendo nuestro espectro. Y en la primera parte hay un círculo que es nuestra familia. Entonces, en ese primer círculo, nosotros tomamos decisiones de qué compramos, cómo lo compramos, elegimos marca y demás, pero muy guiadas por lo que nosotros vivimos en el primer círculo social, que es nuestra familia. Entonces, es posible que tal vez a mi mamá le gustaba la marca Fab, entonces a mí me quedó en mi cabeza como la marca que es mi top of heart, no siéndolo, sino mi top of mind, y ya vamos a revisar eso. Y yo simplemente compro porque siento que ese es el mejor. O por ejemplo con los televisores Samsung, o sea, mi familia siempre compraba televisor Samsung, entonces para mí siempre los televisores Samsung van a ser los mejores porque es el círculo más cercano que nosotros tenemos. Un caso muy puntual y es fácil de demostrar es el tema de la forma en la que vestimos o las vestimentas que usamos dependiendo de las diferentes culturas en las que estamos. Entonces, si de pronto soy de una población africana en la que todavía usan poca ropa, me voy a sentir bien usando poca ropa porque es la costumbre que fomentaron desde mi familia y también se afianza con todos los círculos que están alrededor. Pero, por ejemplo, si yo soy del estilo oriental y de pronto me gustan o uso por mi religión o por mi cultura, tapar incluso mi cabello, toda mi cara y demás. Entonces, eso es según la teoría psicológica, sociológica de Veblen, un condicionamiento por la sociedad en la cual yo me desenvuelvo. Entonces, como comprador, yo tengo un primer círculo que es la familia, luego un grupo de convivencia, luego un grupo de referencia, luego clase social, subcultura y cultura. Todo eso, hasta la misma cultura, hace parte de la condición en la cual yo deseo o necesito o siento que comprar esto está bien o que yo necesitaría este o este artículo, no de pronto siendo una necesidad real fisiológica mía. Además de eso, Veblen habla, y es muy puntual con el tema, y habla de un efecto sociológico, y es que nosotros tratamos de pertenecer. Entonces, se habla de unos grupos de referencia, al cual de pronto tal vez nosotros no pertenecemos, pero nosotros tratamos de pertenecer. Entonces, se dan casos, por ejemplo, de personas que tal vez tienen dificultad para comprar sus alimentos, sin embargo, tienen un iPhone 10, un iPhone 12 y demás, porque por el mismo deseo de pertenecer a la siguiente clase social, entonces adquieren un bien o servicio o crean una necesidad que está por fuera del círculo que ellos habitan. Y es muy marcado en el tema cómo influencia la clase ociosa, porque precisamente Veblen la llama así, la clase ociosa, cómo influencia para que las otras clases sociales que no hacen parte de ella, pues quieran obtener o tener algún bien o servicio que la clase ociosa desea. Vamos a ver este videito.
Profe, disculpe. ¿Sí? El video tiene audio, perdón. Tiene un audio, pero es una música y lo que es más interesante es el texto. Ok. ¿Por qué no lo escuchan? Se escucha, pero como entrecortado. Sí, es porque es una música, no es texto. Lo importante es la lectura que está en el video. Bueno, la tercera teoría que nosotros revisamos es la teoría de un psicólogo muy famoso, que es Sigmund Freud. Y este señor habla de un proceso psicológico por el que pasamos todos los humanos, en los que nosotros debemos quemar unas etapas. Y esas etapas finalmente son las que nos condicionan para que se desarrolle el ello, el yo y el superyo. Según la teoría de Sigmund, hay muchas decisiones que toma el inconsciente y no tanto el consciente. Eh, en esta teoría, pues nosotros pasamos todos, absolutamente todos, por estas etapas, que son 5, que comienzan por una etapa oral, en la que el niño, pues, todo lo identifica a través de la boca. El desarrollo o el proceso de la alimentación lo generan a través de la boca, y también reconocen todo lo que tiene el exterior a través de la boca. Luego sigue la parte anal, que es cuando el niño comienza a controlar sus esfínteres, y ese control de esfínteres le produce placer. Luego viene la parte fálica, y en la parte fálica es cuando él descubre su sexualidad, descubre su, su, su gratificación por el sexo, y se identifica. Y ahí es donde se desarrolla el superyo. Luego viene la etapa de la latencia, en la que toda esta parte de la gratificación genital parece como si muriera, queda en un espacio en el que la necesidad y el proceso de crecimiento del niño pasa por otros temas diferentes a la parte de gratificación sexual, hasta que regresa nuevamente en la adolescencia con la parte genital. Y ahí pues resurge todo el proceso que había iniciado en la parte fálica. Desde el área de mercadeo, pues es importante este aporte de esta teoría, porque ya ustedes lo vieron en el video de Pablo, donde el expositor decía que los hombres estimulan mucho la compra con componentes sexuales. Pues dentro del componente sexual, que se dice que se desarrolla 100% la parte más irracional del cerebro, ella toma muchas decisiones que tienen que ver con determinados estímulos. Y dentro de esta teoría del psicoanálisis hay una parte del ello, el yo y el superyo, que es la que forma la personalidad. Entonces, según esta teoría de Sigmund, nuestra personalidad depende, según sus estudios, de qué tan bien o qué tan mal nosotros pudimos haber desarrollado las 5 etapas por las que todos pasamos. Porque finalmente, y lo que él dice, y es claro, que todos pasamos por esas 5 etapas, y que es parte
del proceso del desarrollo humano. Se utiliza el componente de Sigmund, el componente sexual para el manejo de publicidad, sí, la verdad sí. En algunos mercados más que otros, pero es importante tener en cuenta que eh, se han desarrollado estudios en los que indican que tiene injerencia para desarrollar ciertos comportamientos. No obstante, pues es revisable porque si bien a algunos les puede estimular el componente sexual, recuerden que hay 4 actores, pero no necesariamente el cliente es el que compra, no necesariamente el que consume es el que va a la caja registradora. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué estamos para saber qué teoría de pronto podríamos revisar y de una u otra forma aplicar. Ahora, también es importante resaltar o detallar que, por ejemplo, se dice en estudios que se han desarrollado en mercadeo que el tema del uso del bombón, por ejemplo, que hay personas que les gusta estar usando o les gusta tener el bombón en la boca o el chicle, porque es exactamente lo mismo. Se dice que de pronto esas personas no desarrollaron de la mejor forma posible su parte oral. Igual dice en la parte anal que son personas que son demasiado eh, duras, que no les gusta soltar nada y demás, porque tal vez no manejaron de la mejor forma esa parte, pero igual lo que dice Sismo es que de una u otra forma todo este proceso de desarrollo genera, es lo que dice él en teoría, genera un matiz de tu personalidad. Y la última teoría es una muy conocida, ampliamente conocida, porque creo yo que la que más se conoce en este tema de las teorías de las necesidades, y es la teoría de Maslow. Y esta teoría de Maslow indica que nosotros tenemos una jerarquía en cuanto a cómo satisfacemos nuestras necesidades. Y que las necesidades arrancan siendo fisiológicas hasta que llegan allá a la autorrealización. Em, el componente que indica Maslow en su teoría es que yo no podría, por ejemplo, tener una necesidad de afiliación o de afecto si no he completado la parte fisiológica que es alimentación, descanso, etcétera. Sin embargo, hay muchos teóricos que incluso invierten esta pirámide porque dicen que personas que de pronto no generan una buena autorrealización, entonces pierden el deseo por componentes fisiológicos como respirar, alimentar, descanso, etcétera. Entonces, es importante tenerla en cuenta, pero aún así, sea tal cual como la jerarquizó Maslow o invertida, nosotros sí debemos ubicar el bien o servicio que nosotros estemos comercializando en cuál de las etapas de las necesidades se encuentran y así pues podemos desarrollar de la mejor forma posible comunicación de ese bien con el cliente ideal. Una vez tocado el tema este de las teorías del análisis del consumidor, es importante resaltar 2 conceptos. El primero es el top of mind, porque estamos hablando de análisis del consumidor, de cómo revisan las necesidades de los clientes, cómo toman la decisión de compra, y hay una parte que es top of mind. Y el top of mind son aquellas marcas que nosotros confundimos con las categorías. Son aquellas marcas que son de muy fácil recordación cuando estamos hablando de una categoría. Por ejemplo, es posible que yo esté buscando una pasta dentrífuga y me dirija a una marca muy conocida que creo que ya ustedes conocen, se deben imaginar cuál es, y pregunte dónde están los colgates. No pregunte dónde están los dentrífugos o las pastas de dientes, sino que pregunte dónde están los colgates. O me voy a una góndola de detergentes para ropa y pregunto dónde están los FABs. No necesariamente voy a comprar FAB, pero pregunto
porque los confundo con la categoría. Esto es lo que en mercadeo se llama top of mind. Lo ideal es que nosotros en mercadeo o sea, el top of mind es importante, pero lo más importante es el top of heart, porque el top of heart es esa primera marca que nosotros guardamos en nuestro corazón, que sea cual sea los estímulos, las opciones que nosotros tengamos, nosotros siempre elijamos esa marca. Por ejemplo, lo que les hablaba de los televisores Samsung, de pronto yo tengo la posibilidad de comprarme un televisor X, un televisor Y, pero para mí el mejor televisor es Samsung, entonces ese es el televisor que así me muestren una infinidad de opciones, yo me voy a inclinar por eso. Entonces, esto hace que mi condición o que yo identifique claramente que a pesar de que existen unas teorías que son antropológicas, psicológicas, sociológicas, fisiológicas, pues existen algunos productos que para mí suelen ser mi top of mind y mi top of heart. De hecho, en el tema de análisis del consumidor se revisa el tema porque usualmente nosotros siempre vamos a tener una marca con la que nos casamos o una marca que es nuestro top of heart, que es la primera en nuestro corazón. Y esa marca siempre tiende a tener ciertos matices de nuestra personalidad, porque nosotros la apropiamos y nosotros nos empoderamos de ella y de una u otra forma nos identificamos con esa marca. Que en mercadeo lo ideal es que nosotros nos convirtiéramos en la administración de un bien o servicio, que nosotros nos convirtamos con nuestra marca en el top of heart de nuestros clientes. Pero bueno, eso es un proceso que hay que desarrollarlo de la mejor forma posible porque se convierte en algo que incluso es irracional. Cuando estamos hablando de análisis del consumidor, también es importante que nosotros revisemos el marketing generacional. Y es que, si bien tenemos todas estas teorías que nos condicionan para tomar decisiones, también existe un proceso que debemos tener en cuenta en el cual hay unas etapas y hay unos tiempos que determinan nuestros comportamientos, y esos comportamientos también dependen de un componente sociológico, porque depende de lo que haya ocurrido en ciertas épocas y demás. Entonces así suelen ser la mayoría de las personas, porque por supuesto no todas. Estos son macro segmentos que se revisan en temas de mercadeo. Entonces está la generación boomer, que son los más adultos, está la generación X, está la generación Y y la generación Z. Cada uno tiene una particularidad muy específica, sí, definitivamente sí. Por ejemplo, los baby boomers, pues son personas que evocan mucho la nostalgia, que son muy complicados para cambiar ciertas cosas, para mover ciertas cosas, porque se van como mucho más a lo fijo. Son personas que suelen ser bastante estables y que la forma de comunicación definitivamente va a ser diferente a la de la generación Z. Están la generación X, que son como los testigos de esa transición de la recesión de los 90. Entonces suelen ser muy capaces a adaptarse a lo que les pongan. Está la generación Y, que tienen pues muy buena movilidad, utilizan de forma excelente los componentes tecnológicos, y la última, que es la generación Z, en la que se ha descubierto cierta apatía por ciertas cosas, pero también un deseo en el que, o una mente en la que las barreras físicas no existen. Entonces suelen ser muy dispuestos al tema de la movilidad, incluso a nivel mundial, aprenden muchos idiomas con mucha facilidad y tienen un manejo muy bueno de todos los temas tecnológicos. Ahora, también existen unos micro segmentos que se revisan y se estudian y se crean productos en mercadeo, y esos microsegmentos usualmente se identifican con un representante. Está, por ejemplo, el microsegmento de los metrosexuales, que son esos caballeros que no necesariamente los atrae el mismo sexo,
pero sí les atrae cuidarse mucho. Utilizan toda clase de productos para generar un bienestar físico y emocional, incluyendo también el ejercicio que les permita verse muy bien. Está el microsegmento de la mujer alfa, que pues su principal exponente es Madonna, o en su momento su principal exponente fue Madonna, y son mujeres que no necesitan una pareja para tomar decisiones y finalmente están empoderadas y consiguen lo que quieren. Está el segmento de los adultecenters. Su principal representante es Michael Jackson, y son personas adultas, sean hombres o mujeres, que se les dificultó aceptar la edad que tienen y básicamente se comportan como adolescentes, pueden vivir todavía en la casa con sus padres, la pareja es una persona bastante joven, no adquieren ciertas responsabilidades en la vida, sienten que la música, el interés y demás es la de los jóvenes. Entonces este tipo de personas, porque pueden ser femeninos o masculinos, usualmente se visten, se comportan y sus necesidades y sus deseos son muy similares a los del adolescente de la época. Está la generación Twin, que por ser niños no tiene representante, pero es una generación que tiene prisa por crecer. Entonces ellos sienten que ellos son los que toman las decisiones, que ellos son los que generan los cambios, y se hacen productos y se desarrollan productos especialmente para chicos que quieren ser ya adultos. Está la generación de Dinkies, que son esas parejas que en su familia están solo ellos, que la familia la conforman la pareja, sean femeninos, masculinos o femeninos masculinos, la pareja la conforman los dos sin hijos. Entonces, todo su objetivo y su necesidad está alrededor de tecnología, de viajar, de disfrutar la vida sin necesidad de construir, o sea, su familia es su pareja única y exclusivamente. Está la generación single y up, que son solteros, sin pareja, pero con hijos. Entonces puede ser una mamá con su hija, o una mamá con su hijo, o un papá con su hija, o un papá con su hijo. Entonces son solteros que deciden que su familia es su hijo y se desarrollan en el mercado productos que son para los dos. Entonces está la pijama de la mamá y la hija, el viaje del papá y el hijo, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro. Ok, entonces entramos al siguiente tema, que es el buyer person. Cuando ya nosotros hemos revisado todo este tema de las teorías, del análisis del consumidor y demás, de los segmentos, del marketing generacional y de los microsegmentos, finalmente todo esto aterriza en tener todos los argumentos posibles para poder construir mi perfil de cliente ideal. ¿Y qué es mi buyer persona? Mi buyer person es un avatar de lo que yo considero que debe ser mi cliente ideal. Vamos a ver si pueden, porque este videito si necesitan escucharlo, vamos a ver si lo logran escuchar. ¿Quieres saber el paso esencial para tu estrategia de inbound marketing y así atraer clientes? En este vídeo te contaré de forma práctica y con ejemplos cómo crear un buyer persona para tener éxito en el inbound marketing. Empezamos. Buyer persona es la representación semificticia de tu cliente ideal. Para ello tendremos que definir cuáles son sus características demográficas y sociodemográficas, todas en conjunto. Empezaremos a preguntarnos cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus retos, qué objetivos tiene, cuáles son sus necesidades a nivel personal y a nivel profesional y en qué circunstancias vitales se encuentra la persona.
además de otras muchas preguntas que nos podremos. Para crear un buen buyer persona, una de las claves es la investigación. Tenemos que conocer a nuestro cliente ideal, aunque sea una representación del mismo. Y para ello es muy importante hacer una investigación sobre los usuarios, una, que ya nos compran, dos, que nos querrían comprar pero todavía no nos han comprado, y tres, sobre aquellos que han comprado a nuestros competidores. Tenemos que hacer la investigación sobre ellos y empezaremos a ver una serie de patrones comunes que nos permiten identificarlos como un grupo al que podremos después ofrecerles contenidos de valor e intentar ser relevantes para ellos. Para crear un buyer persona, lo más importante es que nos hagamos las preguntas correctas. Para ello, debemos tener un guión con las preguntas adecuadas. En la descripción de este vídeo podéis encontrar el enlace a una plantilla para crear un buyer persona. Algunas de las preguntas que encontraréis son las siguientes. La primera es ¿quién? Tengo que conocer sociodemográficamente a esta persona, el rango de edad, dónde vive, el tipo de vida que tiene, un poco saber las características más importantes de la persona a la que estoy incluyendo en mi buyer persona. La siguiente pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que le preocupa? Aquí como empresa le podemos aportar mucho valor. Si entendemos sus preocupaciones, lo que no le deja dormir por la noche, le hace estar tranquilo, podremos crear el contenido adecuado para este buyer persona. La próxima pregunta es ¿por qué? Aquí tendremos que estar atentos a todas aquellas acciones que el usuario tiene que completar, aquellos objetivos, aquellos retos y por qué nosotros podemos ofrecer información relevante y ayudarle con su preocupación. La última pregunta es ¿cómo? Una vez tenemos descrito el buyer persona, queremos saber cómo vamos a crear mensajes que sean relevantes y que nos ayuden a tener la primera interacción con este usuario. Una responsable de recursos humanos preocupado por la dificultad de encontrar nuevos empleados y que estos se sientan comprometidos con la compañía. Después tenemos los roles, ¿no? Aquellos puntos que tienen la sociedad, los temas que me interesan. El siguiente valor son los objetivos, algo muy importante a nivel profesional. Y el siguiente punto, los retos, los challenges, que tendrían que ver con los puntos de dolor. ¿Cuáles son aquellos temas que por la noche dejan a Tina intranquila, no le dejan descansar, no le dejan dormir, porque siempre está en su cabeza? Y después tendríamos toda una serie de conceptos que nos van a ayudar a entenderla mejor, como por ejemplo pues la edad media que tiene, claro que es muy amplia, de 30 y 50 años, el nivel de ingresos y finalmente el nivel de educación en el tipo de escuela o de universidad donde ha estudiado y mayormente donde vive, si es más bien en zona urbana o son zonas rurales. Los últimos puntos que nos encontramos serían la historia de Tina, donde hay toda una descripción de un poco cómo es su día a día, cuáles son esas preocupaciones que hemos visto. Como veis, es una descripción amplia con un buen nivel de detalle que nos permite agrupar en este buyer persona a una serie de profesionales que van a encajar con esta descripción, sobre todo que van a tener unos retos muy parecidos que nosotros después podremos intentar responder con los contenidos que iremos creando. Gracias por descubrir con nosotros. Bueno, entonces, como observaron en el video, básicamente el buyer persona es el avatar de nuestro cliente ideal. ¿Cómo lo construimos? Lo podemos construir revisando los clientes actuales, si es una empresa que no ha construido su perfil de cliente ideal, los potenciales clientes o haciendo una investigación acerca de cómo puede ser ese cliente ideal para nuestro bien o servicio. Y a él pues le hacemos preguntas que tienen que ver con quién es esa persona, cuál es su perfil, qué hace, qué desarrolla, cuáles son sus retos, cómo obtiene sus comunicaciones, sus mensajes, cómo se comunica, etcétera. Y así pues podemos construir el perfil de cliente ideal. Importante, un buyer persona siempre debe tener un nombre, siempre debe tener quién es, unas características que son, entre comillas, demográficas, pero realmente son físicas
¿Por qué considero que podría ser mi cliente ideal? ¿Qué le puedo entregar con mi bien o servicio y cómo me comunico con él o cómo le, le puede servir el bien o servicio que yo voy a entregar? Entonces, ahí en las diapos les quedan varios ejemplos para que ustedes lo revisen, pero básicamente en una diapo se construye lo que es el buyer persona. Hay otra herramienta que también se usa en el tema de análisis del consumidor, que es el Empathy Map. Es muy parecida al buyer persona, solo que el Empathy Map se concentra en esa parte que es complicada de ver, sino que solo se siente. Por eso se divide en 6 partes en las que a mí me interesa saber ese perfil de cliente ideal, qué piensa, qué siente, qué ve, qué escucha, qué habla, cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades. Entonces, usualmente en mercadeo, lo primero que se debe hacer es el buyer person. La segunda herramienta que se debe hacer cuando estoy hablando de análisis de consumidor es el mapa de empatía. Entonces, esos 6 espacios que hay ahí del mapa de empatía, en la parte de qué ve es qué es lo que ve la persona en el mundo en el que está viviendo, qué es lo más común y lo cotidiano para esa persona, qué escucha, qué es lo que más escucha, quiénes son sus ídolos, cuáles son sus marcas favoritas, cuáles son los productos que más consume, qué piensa y qué siente con respecto al mundo, qué le preocupa, cuáles son sus sueños, sus metas, qué habla y qué hace usualmente y con quién lo hace, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus dolores, y ahí hay una parte importante que se utiliza en mercadeo y es utilizar el tema de qué obstáculos tiene, qué frustraciones tiene y qué miedo siente para alcanzar sus objetivos. Y por último, cuáles son sus necesidades. Y esto de cuáles son sus necesidades es lo que me lleva a garantizar con éxito que el bien o servicio realmente lo necesitamos. Entonces, ese es el Empathy Map. Este sí no necesita un nombre necesariamente, solamente necesita que yo diligencie esos 6 cuadrantes, conociendo, por supuesto, ampliamente a ese buyer persona. Aquí hay un ejemplo de qué piensa, qué siente, qué hace, qué dice, qué oye, qué ve, y todo esto me sirve para finalmente construir bienes o servicios que son ideales para un nicho de mercado o para un target. La otra herramienta que se utiliza en el tema del análisis del consumidor, y que es importante cuando yo estoy, sea vendiendo un producto o vendiendo un servicio es el Customer Journey Map o mapa de experiencia. Este mapa de experiencia lo que hace es mostrarme cuál es el camino, el recorrido del cliente desde que tiene la necesidad de adquirir mi bien o servicio hasta cuando se genera la postcompra. Entonces, en ese trayecto hay momentos claves, hay acciones, hay personas que se involucran dentro de esa prestación de ese servicio o la compra del bien y, por supuesto, experiencia. Ahora, esas experiencias pueden ser positivas o negativas, sí. Definitivamente sí. Todas las empresas, absolutamente todas, deben construir su mapa de experiencia así y tener claro dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades de cara al cliente y conociendo al cliente realmente qué es lo que quiere. Este es un ejemplo de un Customer Journey Map. En la primera acción de este Customer Journey Map fue entrada al local, la segunda atención de camarero, entonces ya puedo predecir que esto es de un restaurante. Luego elegir la mesa, parece ser que fue negativo, no fue positivo poder elegir la mesa, tal vez le tocó la mesa que no le gustó. Ver la carta, fue una experiencia positiva, elegir los platos, ni positivo, bueno, positiva, pero pudiera haber sido mejor. Comer, parece que la comida sí estuvo muy buena. El postre, pues también, comer el postre bien, pero al final pagar, tal vez de pronto no tenían datáfono, sino que tenían que pagar en efectivo y la experiencia entonces la califica negativa. Dentro de la prestación de bienes o servicios, en la prestación de algún servicio, la comercialización de algún bien,
todas las compañías deben generar este mapa de experiencia. Y en el mapa de experiencia revisar cómo le va al cliente y además de eso pueden caracterizar realmente qué es lo que quiere el cliente y cómo le gusta. Si lo que quiere de pronto no le va bien porque lo que quiere es algo rápido, ágil y demás, entonces el formato del lugar si está adaptado para determinado público y quiere que ese sea su buyer persona, entonces debe ser un formato bastante ágil. Y finalmente, esta es la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, esta actividad es en equipo de máximo 6 estudiantes y van a desarrollar lo siguiente. ¿Cuándo van a presentar la actividad? El 21 de noviembre a las 6:30. Espero que sea presencial. Es nuestra última actividad que tenemos así como de evaluación y esto fue toda una tragicomedia, que si era presencial, que si era virtual, etcétera. Entonces, ojalá que esta actividad sea presencial para que ustedes puedan presentar esta última actividad. El máximo puntaje es de 5. Solamente tienen esta actividad como tercer corte. ¿Qué tienen que hacer en este proyecto? Bueno, no he visto que se ha creado ningún equipo. Tienen que enviarme la creación del equipo para yo poder darles el segmento o microsegmento con el cual van a trabajar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es crear el equipo para yo entregarles el microsegmento o segmento con el que van a trabajar y van a construir un bien o servicio que ustedes consideran que sea el top of heart de ese segmento o microsegmento que les va a ser designado. Entonces, la actividad consiste en elaborar el buyer person de ese perfil de cliente ideal, pues que van a tener el segmento y el microsegmento, pero tienen que explorar mucho más, investigar y demás acerca de ese microsegmento o segmento. Van a desarrollar la estrategia de administración del bien o servicio. Recuerde todo lo que nosotros compartimos en administración de bien y servicio. Igual ustedes lo repitieron con el tema de con el tema del marketing internacional. Van a desarrollar la estrategia de administración de precio o la estrategia de precio propuesta, la estrategia de distribución y logística y por supuesto la estrategia de comunicación. En esa estrategia de comunicación lo ideal es que ustedes revisen todo lo que hace el componente de la comunicación y que desarrollen una estrategia incluso con elementos con los cuales se puedan comunicar con ese buyer person. Ustedes deben presentar esa actividad, como les decía, en equipos el próximo 21 de noviembre a las 6:30 y pues, por supuesto, aplicar todo lo que nosotros hemos compartido en todo lo recorrido de este tema de administración de mercadeo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Por mi parte, no, profe. Gracias. Profesora, disculpe, ¿será tipo exposición o Sí, ustedes van a exponer la presentación que ustedes creen. Y sí, definitivamente sí. La metodología para poder socializarla es exposición. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Bueno, entonces, si no hay ninguna inquietud o duda, recuerden que el próximo martes, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud acerca de la actividad que van a desarrollar el 21, me escriben por el grupo, armamos una cita, ya sea en la universidad presencial o virtual, y nos hablamos para que el próximo 21 de noviembre ustedes puedan hacer la presentación. Espero que la presentación sea presencial, a menos de que exista una situación en la universidad que no nos permita llegar, pero para terminar este tema y concluir este tema ya con ustedes, lo ideal es que sea presencial, que tengan las herramientas pues con las que ustedes puedan exponer y hacer la presentación de esta actividad. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta o inquietud, me despido. Una preguntita, ¿ponen todos los integrantes del grupo? Sí,
deben estar presentes y exponer todos los integrantes del grupo para que puedan calificar. Listo, gracias. Las diapositivas yo siempre se las comparto al grupo de WhatsApp y siempre se las comparto en el material de la plataforma SIC.